Muy pero muy buenas tardes amigos y amigas, el placer de saludarlos a todos. Sean bienvenidos a una nueva misa noticina más como siempre todos los martes a partir de las 4 de la tarde aquí en el aire de Mosh Radio de la República Separatista de Remedio de Escalada, que ayer estuvo cumpliendo años, 108 años de la ciudad de Escalada, que nos alberga ya hace 2 años aquí en este programa que hemos decidido llamar Noticias de Ayer. En un 4 de agosto tenemos muchas cosas para contar respecto a esta fecha, aniversario de discos de Ataque 77, por ejemplo, la recordación de la última noche de Patricio Rey en el Chateu Carreras de la provincia de Córdoba. Muchas cosas para charlar, también la antesala de que mañana se cumple un nuevo aniversario de la salida del disco Almafuerte de Almafuerte. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, así que es un programa hermoso que nos abre las puertas y el telón de este mes 8 del año 2026. Mirá cómo pasa el tiempo, parece una locura. Y estamos próximos, cada vez más cerca de nuestro 4º aniversario de estar al aire, cada vez más cerca. El 30 de septiembre llegará, estamos a un mes, 2 meses en realidad, porque recién arranca agosto, pero estamos cada vez más cerca de que llegue esa recordación. Los que están a través de Twitch ya lo están viendo al querido Fieldi, que es integrante de estos chicos. Mirá, le voy a mostrar acá, porque seguramente aquellos que peinan canas, cuando vieron este logo, si bien yo recuerdo que era un hipopótamo, no era una cabrita, pero seguramente, Chochi, vos sabés de qué es esto. No te hagas el pibito. No te hagas el pibito. Me da la impresión de sacarlo, pero... Los que saben, los que son conocidos, los que son fieles vivientes de los 90 en Argentina saben que esto era nuestro Burger King. Pampersic, para mí, uno de los nombres más ingeniosos que escuché mucho tiempo en el rock. Lo tengo acá, representante de la Bamba. ¿Cómo andas, Fieldi? Placer de saludarte, Hola, bienvenido. Un gusto estar acá compartiendo un poco esta tarde. Bueno, un poco nublada, pero a traer un poco de sol con... Sí, la vamos a hacer linda acá, hablando de rock and roll, de metal, pero sobre todas las cosas. Este es un programa muy metalero, nos encanta mucho el metal. De hecho, hace muy poquito tiempo hemos tenido a uno de los grandes dioses del metal pesado, como es el querido Tano Marcielo. Así que hoy con los chicos de Pampersic vamos a estar charlando de metal, de rock, de actualidad, de todo, de la historia. Vamos a dar un paseo general, vos te vas a dar cuenta que acá no hay guión. Vamos por todos lados. Vamos a cachetear por todos lados como corresponde. Pero bueno, esto es la antesala. Vamos a presentar, obviamente, como corresponde a los chicos de Pampersic, escuchando un poquito de música. Hoy tienen para contarnos también adelanto. Hoy es un programa espectacular. Como diría el Diego, para sentarse, mirarlo tranquilo, fumándose un faso, tranquilito. Hoy es un programa, encima, como está la tarde, para pasarlo bien tranquilo, escuchando un poquito de rock and roll. Escuchamos Pampersic en vivo y nos venimos de lleno con la nota acá. Todavía nos falta un soldado más, así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Así que escuchamos música en vivo y seguimos acá en Noticias Ayer. Vamos. Estábamos escuchando de fondo Pampersic. Hago la presentación nuevamente por si alguno recién se suma y porque después esto va para Spotify. Estamos con Fieldi, integrante de Pampersic, y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la historia de la banda, el proyecto. Ya estuvimos ahí tonteando un poquito fuera de aire y algo me contó algunas puntas.
Por sobre todas las cosas, la primera cosa que quiero destacar es que es el estreno, el debut en radio haciendo nota con esta banda. Sí, es la primera vez que damos la cara de manera radial, ya que tenemos... Face reveal. Claro, igual ya tuvimos Face Reveal en vivo bastante. Así Espectacular. Así que, no, bueno, gracias por la invitación, siempre obvio. Estamos, tenemos una existencia ya más o menos, nuestra primera fecha fue en marzo, así que estamos bastante fresquitos, para decirlo de alguna manera. Así que acá estamos. Bueno, a mí me pone muy contento, siempre me pongo una estrellita cuando hago que una banda estrene en medios, a mí me pone súper contento y como dije antes, ojalá que sea la primera de muchas, tanto en Noti como también en los demás programas colegas que siempre tenemos. Voy a arrancar por partes, primero por la historia personal, Fieldi. ¿Cómo nace tu gusto, tus ganas de hacer música? Y principalmente de elegir, no sé si siempre te dedicaste a querer hacer metal, en este caso nu metal, que es lo que se dedican ustedes. ¿Siempre te gustó el metal? ¿Fue una cosa que se fue dando con el tiempo? ¿Antes hacías otras cosas? ¿Cómo arranca tu historia personal con la música? Sí, particularmente yo también he criado en los 2000, ¿no? Siempre, ¿viste ese meme de Elmo explotando? Dice la primera vez que escuchás System of a Down cuando tenés 3 años. Bueno, así, ¿no? Entonces el metal y el new metal siempre fue parte de mi vida desde muy chico. Y bueno, después en mi adolescencia estuve más cruzado por el grunge, ¿no? Todo lo que era Nirvana, Alice in Chains, qué sé yo. Y bueno, mis primeros proyectos musicales siempre fueron... desde muy chico, ponerle, bueno, no tan chico, porque ahora hay gente de los 12 años teniendo bandas y rompiéndola, pero ponerle a los 17, 18 fundé una banda de grunge que se llamaba Yes Please, que duró unos añitos y después el proyecto más duradero que tuve hasta el momento fue con Move, que hacíamos otra cosa, ¿no? Rock alternativo, medio surf, medio por ese lado, siempre rondeando de, bueno, Yes Please tocaba la guitarra y cantaba, después en Move tocó el bajo y bueno, ahora en Pamper, ¿no? Siempre fue mi deuda pendiente, ¿no? Es decir, necesito tener una buena banda de new metal y porque es el género que siempre estuvo en mi vida y nunca lo pude llevar a ejecutarlo, ¿no? Entonces llegó el momento y estamos con eso, así que muy, muy feliz porque se haya dado esta oportunidad de empezar a tener un proyecto serio, ¿no? de new metal. Bueno, ya que hablamos de tu historia personal, hablemos de la historia de la banda. ¿En qué momento arranca? Porque vos me quedaste en marzo, como que se da el debut con esta formación que tienen hoy en día. Pero ¿cuándo arranca el proyecto a nivel general? Y también vos decías, tenía la ambición de tener un proyecto de nu metal. ¿Cuándo finalmente decís, bueno, me voy a arriesgar y lo voy a hacer? Porque es una decisión complicada, obviamente. Sí, hace un par de años venía buscando ganas de hacer proyectos, ¿no? Viste, dan las redes. ¿no? Bueno, se busca esto, se busca lo otro para ir buscando hacer proyectos de new metal y bueno, no se daba hasta que en un momento me probé en un proyecto con el que hoy es el guitarrista Seba Tapia, Cevita, que... Ahí me probé como cantante. Bueno, cuestión, viste, gente de esos proyectos que sí. El 80% de los músicos están cualquiera. Pero bueno, ahí lo conocí a Seba, que encima yo caí con el pelo largo así y me quedó el apodo interno que tengo acá en Pamper, que me dicen Stephen, por el guitarrista de los Deftones, ¿no? Stephen sí. Carpenter, porque estaba todo así con el pelo largo y la barba. Entonces, bueno, ahí quedamos en contacto, qué sé yo, y bueno, esta formación en particular, lo que es Seba, el otro velero Calo y el batero Santi, se conoce también por otro proyecto en particular que los unió un bajista. Mira. Los unió a todos para hacer algo quizás un poco más metalcore, algo así, un metal un poco más moderno. Y cuestión que los unió a todos y se fue. Ahí va. Y ellos quedaron haciendo, viste, algunas bases. Mi trabajo aquí ha terminado. Claro, y desaparece. Sí. Y bueno, después cuando siguieron ellos diciendo, che, bueno, tenemos buena química, qué sé yo,
nos hace falta buscar un bajista para empezar a completar la parte instrumental. Bueno, y ahí Seba se acordó que ya habíamos tocado en otros proyectos y bueno, y ahí me metí de lleno. Y bueno, a medida que empezamos a tocar fue también, bueno, Seba es el otro que es más 100% new como yo y ahí le empezamos a meter de lleno, ¿no? De decir, bueno, no nos apuremos, esto fue ponerle más o menos en mayo, junio del año pasado, entonces ahí empezamos a empezar a crear de a poco, ¿no? Vamos a hacer distintos... Ahí llega Santi. Justo. Genial, espectacular. veo el auto que se asoma. Bueno, empezamos a experimentar, a empezar a tirar ideas, qué sé yo, y bueno, cuando fue pasando el tiempo hasta ese momento, incluso sin nombre incluso. Hasta que un momento digo, che, bueno, la verdad que hay cosas interesantes acá, vamos a ponerlo en serio. Vamos a buscar un cantante, hicimos algunas audiciones y hasta que nos cayó del cielo Luquitas, que fue siempre nuestra idea de cuando era hacer audiciones, muchas audiciones, así como para no apurarse, que yo, y fue como, che, la verdad que está buenísimo. Claro, es que encima, a ver, cantantes en Argentina hay muchos, Sí, pero sí. no todos tienen el tono de voz para cantar metal. Claro, Y no claro, sí, puede sí. cualquiera. Ujú. Por ejemplo, no sé, pienso, o sea, el Pinto canta espectacular, pero no lo pones a cantar en Alma Fuerte Claro. y es un desastre. Bueno, tipo, pero, no tiene nada que ver. por ejemplo, hay en esa experiencia de gente que es muy metalera y nunca pudo hacer metal, como por ejemplo Ale Sergi. Sí. Ale Sergi es re metalero, es re punk y han contado en una entrevista que siempre quiso tener proyectos de metal, qué sé yo, y nunca pudo porque no le da la voz. Es Claro, otra no, cosa. no, no. Y Incluso participa, creo, en un tema con Áspera. sí, Claro, sí, es sí, verdad. sí. Y bueno, el otro más famoso, Cristian Castro. Sí. Cristian Castro, fanático de Amon Amarth, Tool. Es más, creo que tiene un proyecto que se llama La Esfinge, creo que es así medio metal, pero así que sí, es como muy específico lo que el género requiere y bueno, con Lucas tuvimos ese match instantáneo, digamos. Aparte también es entender el género en particular y meterle a full con eso. Espectacular, ¿no? Aparte, de hecho, es algo que acá siempre tratamos de levantar la bandera del metal en toda su vertiente y todos los subgéneros que tiene dentro, porque sabemos que en Argentina no le dan mucha bola. Como se cantan verdades, como no se adecua al sistema, entonces no le dan mucha pelota. Y de hecho, siempre lo pongo de ejemplo. Imagínate que el propio Ricardo Iorio se quejaba de que no había ejemplo. Estamos hablando del padre, del número uno de la historia del metal argentino, y decía que no había oportunidades. Yo eso siempre lo traspaso a la parte más baja o lander del metal, que es esto, ¿no? De saber que vas a meterte en un ambiente donde la vas a tener que remar en dulce de leche. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Buenas. ¿Cómo andás? ¿Va? ¿Todo tranquilo? Todos días, ¿ustedes? Todo espectacular. Me alegro. Bueno, estamos hablando un poquito de música, como corresponde, como tiene que ser. Como Dios manda. Le preguntaba a él cuando arrancaba el programa por su historia personal, de cómo se decidió a abocar a la música, por qué elegir el metal. Traslado también la pregunta a vos, para que te involucres aquí en la charla. ¿Cómo nace tu amor por la música y por qué también elegir el amor subgénero? por la música, en mi caso, nace a raíz de la conexión familiar. Yo vengo de una familia donde, a pesar de que todos tienen su profesión, individualmente cada uno es músico. Mi vieja tocaba el violín, ahora está tocando la guitarra, mi viejo es guitarrista, tocaba el piano. Bueno, yo por ser una persona que de chico aparte era muy ansioso y no me frenaba nada, lo único que me podía contener, lo único que me podía dar, viste, todo el estímulo que yo quería era la batería. Y bueno, la primera vez que pude estar en el instrumento no me separé más. ¿Por qué elegiste también esto del metal? ¿Qué enfoque tiene en tu vida? ¿Por qué te decidiste por eso, por sobre otras vertientes del rock and roll que hay en Argentina? Sucede que el metal tiene un abanico muy, muy amplio y así como vos tenés a lo mejor subgéneros que van hacia un lado más extremo, en el caso del new metal, que es lo que hacemos nosotros, tenés también una conexión muy cercana con el rap, con el hip hop, que a mí particularmente me gusta mucho y siempre trato de transmitir esas influencias a los ritmos de la banda. Y sobre todo también porque dentro del new metal, que es esta parte del metal más cerca, más afín del hip hop, hay un montón de letras referidas a la crítica social y es
es un estilo que surge a raíz de una necesidad de una comunidad que se tiene que refugiar en algo y que tiene que expresar esas ganas, esa energía, esa bronca o esa alegría de alguna manera. Recapitulo otra vez a la historia, pues yo te dije acá no íbamos de un lado Sí, para el no. otro. Vos me contabas fuera de ahí que cuando arrancaron recién era todo instrumental. Todo instrumental, no había cantante. ¿En qué momento aparece esto de, bueno, vamos a ponerle voz? Porque tranquilamente podría haber seguido solamente instrumental. Hay muchas bandas que lo hacen y que son espectaculares. ¿Por qué sintieron que era necesario que la banda diera ese salto a tener también una voz, una letra y bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? Sí, creo que un poco, necesito compartir, Santi, fue un poco decir, bueno, nos estamos conociendo, hay buena química musical acá, arrancamos zapando, de ahí salieron los primeros temas, pero también era un poco, che, si vamos a buscar cantante y queremos hacer algo serio, primero trabajemos en bases sólidas. Vamos a decir, bueno, siempre la idea fue tener voz, pero decir, bueno, trabajemos algo sólido, también como para mostrar que queremos, vamos para adelante, tenemos una propuesta firme, fija y con ganas de salir adelante, y sentíamos que quizás era mejor camino primero laburar cosas y después buscar voz, que quizás buscar voz y a la vez que se arma la banda y es como ahí medio, y capaz cuando terminas de hacer todo te das cuenta que no maría el estilo, entonces es como ahí un poco vino por ese lado. ¿Ya había letras? ¿Las fue poniendo de cantante cuando llegó o ustedes ya tenían una base? No, eso fue 100% todo del cantante, todo de Luquitas. Sí, lo que nos encantó fue que Lucas, el día que vino a hacer la prueba, se preparó una letra para una canción que teníamos nosotros. Espectacular. Sobre todo era la canción más rara que nosotros teníamos, que bueno, decimos, se lo pasamos esto a cualquier cantante y el que lo sepa hacer ya de entrada algo tiene. Porque si puede ir con esto, y se preparó una letra completa y en ese momento nos dimos cuenta que entendió perfectamente por dónde iba la canción, y fue lo que terminó quedando, más que otra modificación esporádica, es eso, fue la base. Así que fue también muy que nos enteramos ahí y íbamos a decir, bueno, probamos y nos vamos a dar cuenta, vamos a saber. Bueno, y supimos. Bueno, vos nombraste muchas veces en lo que llevamos charlado la palabra profesional, lo que hemos notado profesional, que eso es una decisión muy fuerte, ¿viste? Porque todos cuando se meten con la música, principalmente primero por hobby, por gusto, y después te das cuenta de que, bueno, si yo quiero llegar a, aunque sea tocar acá al bar de la esquina, algo tengo que tener organizado. ¿En qué momento sienten ustedes que hicieron el clic y decís, bueno, esto va en serio? No es para joder, para zapar, sino que queremos hacer una banda que saque canciones, que toque, pum, lo que es una banda profesional. Creo que todos tuvimos desde un principio decir, che, tenemos ganas de tener un proyecto serio, es más, como que todos, arrancó desde ahí, ¿no? De que, che, a todos nos encanta la música, tenemos ganas de dejar, pues un poco eso, ¿no? Dejar una parte de uno mismo en arte hecho que después represente a otros, es un poco la meta, pero sí, eso también lleva su tiempo, su esfuerzo, su dinero también. Obvio, sí. Sobre todo por no querer hacer tampoco perder tiempo a los otros músicos, que decís, bueno, la base es esta y después podemos estar en acuerdo, en desacuerdo en un montón de ideas, pero tenemos que definir el rumbo y qué es lo que queremos, porque nos ha pasado también de estar en otras bandas, todos han tenido otros proyectos y a quien no le pasó de, bueno, cuando empezás es una cosa y después pasan los meses, pasan los años, se transforma en otra, surgen prioridades, surgen otras rutinas, así que es más que nada de estar de acuerdo, de 5 personas que dicen, bueno, vamos con todo. Vamos a dar todo lo que nuestros corazones le puedan dar. Sí, olvídate, la parte más complicada no es tener buenos músicos, nada, sino es tener buena organización. Que eso te puede tirar para atrás todo si no lo tenés. De hecho, también escuchaba, decías, cuando arrancamos no teníamos nombre. Yo no suelo preguntarle, porque mayormente como que siento que es un detalle como, bueno, no importa, si la música está buena, te llamé Juancito, Pepito, da lo mismo. Pero en este caso particular, a mí el nombre me encantó. Y fue una de las razones porque dije, yo quiero hacer una nota a tus pibes, porque me pareció espectacular y me tocó la fibra íntima, no mía, porque yo no estaba vivo, pero sí de que mi vieja me contaba y demás. Entonces dije, quiero que estos chicos vengan al programa. ¿Cómo nació la idea de homenajear a un símbolo argentino como es? Bueno, un poco fue jugar con la nostalgia, ¿no? de los 90. Estamos justo en una época donde particularmente en el new metal también fue medio coincidencia, ¿no? Porque fue decir, che, tenemos ganas de hacer new metal porque bueno, es un género
amplio. Algo particular de New Metal es que vos seleccionás 5 bandas, te puedo decir Deftones, te puedo decir Korn, te puedo decir Sister of a Down, te puedo decir Limp Bizkit, te puedo decir Linkin Park, y las 5 son completamente distintas. Sí. Entonces, tiene eso de que es amplio, hay un abanico grande, te permite experimentar, te permite hacer otras cosas, ¿no? Y desde siempre fue, nada, meterle a eso, y justo hay una época que estamos viendo un revival del New Metal. Se está reivindicando completamente desde las generaciones más chicas. Yo tengo un sobrino, dos sobrinos que de adolescente empezaron solos a escuchar New Metal así, y es lo que se escucha y demás. Entonces nosotros solemos tocar con una banda de chicos que se llama Numeral, que van de los 15 a los 18, y todo su público está en esa también. Y entonces es como, bueno, hay un revival del New Metal, y bueno, vamos atrás de eso, y bueno, un poco el símbolo de, como decías, ¿no? Pumpernickel fue un símbolo de esa época, de los 90 en Argentina en particular. Y bueno, el Sick, son un par de guiños que se usan ahí. Por ejemplo, hay una canción de Slipknot que se llama Sick, pero también Sick es un término en latín que viene de que se utiliza mucho en citas. Viene de creo que la cita completa es Sic eratus scriptum, que es así estaba escrito, que hace referencia para que cuando alguien ve algo, es como refuerza la intencionalidad de eso dicho, ¿no? Por ejemplo, si en un texto hay algo que está escrito mal y dice Sic, era porque la intención es que esté así, ¿no? Como, y un poco es esa imagen de somos esto, y de verdad somos esto. Es como un poco ese refuerzo, ¿no? Y bueno, la cabra porque es símbolo del New Metal. Es la cabra. Y es la cabra. Es como, tiene varias acepciones, y no existe animal más simpático que ese. Y también un poco jugar con el contraste, ¿no? De decir, tenemos un logo súper simpático, tenemos esa imagen, y la música es más violenta, ¿no? Pero sí, va un poco por ahí. Voy a hacer un paréntesis por si hay alguien menor a 30 años que está escuchando esto. Pumpernickel era, como te digo, hoy Mostaza. Mostaza, que es la hamburguesería argentina y la pelea con McDonald's. Bueno, antes acá en Argentina la gente no iba a Mostaza, iba a Pumpernickel, hasta que un día Burger King dijo, tiene un logo parecido a mí. La concha de tu madre, pum, a la bosta. Y se cagó todo. Pero bueno, era la hamburguesería por excelencia argentina, y seguramente la gente que tiene más de 30 lo recordará, y seguramente habrá ido a comer alguna vez ahí cuando eran más chicos. Cierro el paréntesis, por las dudas, porque no está de más aclararlo. Bueno, y también otra cosa que sumo, ¿no? También un poco es buscar algo de originalidad y diferenciarse, ¿no? Digo, estamos en una época donde, qué sé yo, hay mucha cosa genérica, ¿no? Donde todo es el refrito del refrito. Sí, total. Y ves, no sé, flyers de banda de metal en general, y en algunos subgéneros de metal no entendés ningún nombre porque está todo así, parece. Sí. Los rotos, el respaldo de la silla rota, pero bueno, y traer un poco más de color a lo que se hace, ¿no? Y también un poco decir, también necesitamos un nombre que sea encontrable. Sí, ¿no? recontra. Por eso una combinación de palabras que nos represente y sea único, ¿no? Y que también eso en el mundo de las redes y los algoritmos funciona, ¿no? Pues nosotros podemos llamar, no sé, Escalera. Y capaz es un buen tema, pero si yo quiero buscarnos en Instagram, somos Escalera. Y va a salir que va a aparecer. Que venden escaleras allá, sí. Cielo, yo. Aparte también algo que yo lo destaco, por ahí no estaba pensado, pero lo destaco, si algo ha tenido el género en Argentina, es que tiene mucha ligación con lo argentino, con lo nacionalista, con lo que somos nosotros, Tori Pampa, Patria y Bandera, y bueno, tiene que ver, es un símbolo argentino, al fin y al cabo, es historia pura de nuestro país, así que por ese lado también está espectacularmente elegido. Vuelvo de nuevo a la música y me voy para lo que hablamos también al principio de la nota, el debut, el estreno, así con esta formación como tal. ¿Cuándo fue? ¿Cómo se dio? ¿Y qué sensaciones les quedó a usted de ese estreno?
El debut fue una cosa alucinante porque sucedió algo que no nos esperábamos. Nosotros apuntábamos a hacer un debut relativamente a medida de una banda que recién está empezando. Sucedió que terminamos haciendo comunidad, juntándonos con varias bandas más, y resulta ser que salimos en Emergente. Y fue relativamente rápido. Bueno, muchachos, salen, hay que tocar en Emergente. Y fue alucinante. Fue alucinante no solo por el lugar per se, sino por el ambiente, por la gente, no solo amigos y familiares nuestros que vienen bancando y bancándonos a nosotros, teniendo mucha paciencia porque ponerse de acuerdo entre 5 personas a veces se dificulta y uno tiene que ser una persona zen a veces en todo momento. Y dentro de todos los amigos y familia, aparte, viene mucha más gente que tenía ganas de ir a escuchar a lo mejor algo más novedoso, una banda que recién sale. Y eso terminó formando la primer comunidad, el primer nicho, el primer grupito que después nos fue a ver en los siguientes lugares, que venimos de tocar hace poco con Boiler también, y estuvo excelente. Y se formó más que nada un grupo, pero muy del boca en boca, muy de empezando a través de amigos, y se terminó consumando todo en esa primera fecha que fue en Emergente, que fue increíble. ¿Cómo caló en el grupo eso de vamos a tocar en el Emergente siendo un lugar importante para lo que es el under del rock? También un poco nos está pasando que las grandes cosas salen medio a cara de perro, ¿no? Porque fue decir che, bueno, vamos preparando, ¿cuántos temas tenemos? Bueno, tenemos 5, 6, y fue, digo, y viene Lucas y nos dice, che, mirá, se va a hacer esta movida en el Emergente por esto que pasó, ¿no? Que un productor de fechas, se llama Dylan, se le incendió la casa y bueno, se armó esa fecha para recaudar fondos. Decir, che, podemos hacer el debut ahí, y no sé, faltaba cuánto, una semana, 2 semanas, era una cosa así, fue tipo, bueno. Y bueno, sí, bueno, ya fue, vamos a ensayar, y bueno, ahí también medio que nos forzó a profesionalizar más, no valga la redundancia, que estoy repesado con el tema, pero decir, che, toda esta lista de temas que tenemos, cuáles realmente la sentimos 100%, ¿no? Hay algunos que quedaron en el camino, pero ahí fue el primer filtro, de decir, che, bueno, quizás no tanto, ¿no? Bueno, y también, qué sé yo, con algunos covers para elegirlos, ¿no? Decir, para rellenar una lista que tenga sentido, y bueno, y ahí empezamos a darle... Sí, y que te fuerza en 2 semanas, y ahí te das cuenta verdaderamente cuando surgen esas situaciones, esas oportunidades que pueden catapultar el proyecto muchísimo más alto. Ahí es donde verdaderamente juegan las ganas del grupo. Y ahí yo creo que también se terminó de consolidar, porque ahí nos dimos cuenta que todos tenemos ganas y todos aportaron un montón en ese momento que era todo apurado. Bueno, uno se encarga de los stickers, el otro de las visuales, en el medio nos juntamos a ensayar, tenemos que corregir los temas, el cantante terminando las letras, todo para armar un show con el mejor despliegue posible. Y es ahí donde lo que más vale es el grupo como tal. Total. Sin amistad no hay grupo. No, sí. Y también el combustible que hay en cada fecha que tenemos, que no son muchas, tenemos 6 en particular, es el feedback de la gente. No solamente obviamente, de la gente que te va a ver, que te quiere y te va a decir que está buenísimo, tus conocidos y tus amigos, sino esa gente neutra, esa gente que te escucha por primera vez, que no sabe qué es, y ese es el principal motor, es el que venimos viendo. Que en cada fecha siempre hay alguien que no te conoce y dice, che, esto está bueno, y es como, bueno, evidentemente algo estamos haciendo bien, y es el motivante para seguir por ese camino. Visto con el diario del lunes, entonces lo podemos catalogar a la primera fecha como un éxito. Total. Sí, total. Bueno, pero también que haya sido todo hacia los tumbos y que haya salido bien, habla de que ustedes tenían una base bastante bien consolidada, por lo menos en cuanto a la base musical, porque si no era imposible. Sí. E hizo que se disfrute mucho más después el resultado final también. No es lo mismo cuando a lo mejor tenés un tiempo en el que te puedes preparar, o cuando todos los shows son diferentes, pero si ya tenés algo armado, que encima tener que salir de cero, tener que cubrir todo, y que encima creo que fue de las veces que más cómodos hemos estado arriba del escenario. O sea, como que se consumaron muchas cosas. De todas las fechas que hemos tenido, creo que la primera fue
o está ahí en el top de las mejores. ¿Cómo fue la planificación y el después de las 5 fechas que decidieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo manejaron? Ya me imagino con más calma para prepararla. Es que te digo que no Más o menos. Porque la mayoría fue así, fue tipo, porque medio que no hubo mucho respiro, fue tipo, bueno, sale esta fecha y después, che, salió esta, che, y salió esta, che, y salió esta, che, y salió esta. Y cuando dijimos, che, bueno, pará, estamos tocando, estamos teniendo buen feedback, tenemos que tener material. Vamos a pensar en grabar, en tener algo, que hay una primicia para después. Sí. Y cuando decimos, bueno, ya no tocamos por un tiempo, salió una fecha en Bade, ¿no? Que justo fue, me acordaba, ¿no? Porque justo fue el día del velorio del indio. Fue en ese mismo día, pero sin embargo, bueno, hicimos nuestro homenaje a nuestra manera. Eso fue lo más hermoso. Sí, Nomás sí. te hago el paréntesis acá, que ese día, o sea, si había un día en el que decís, bueno, no puedo ir al velorio del indio, tiene que ser solamente porque tengo que ir a tocar. Sí. Y lo más hermoso de esa fecha, de ese momento, más allá de todo lo que fue ese fin de semana, que nos acordaremos todos, cada banda hizo también su propio homenaje. Cada banda hizo, más allá de que no compartimos géneros, sí compartimos un montón de sentimientos sobre lo que es propio y sobre lo que entendemos e interpretamos de la realidad. Y fue también muy lindo ver en la comunidad que cada banda de las que tocó ese día hizo también su propio homenaje a su manera, a su estilo. Que aparte también destacar esa fecha, ¿no? Porque fue como un poco de toda la realidad de que viene pasando. Las bandas que la compartimos fue esta banda Numeral, ¿no? Digo, de Agro Metal también, que son todos chicos que están saliendo, que son muy, muy pibitos todos. Y hay muchísimo potencial ahí. Y por otro lado estaba la gente de ODR, Odiosa Discriminación Racial, banda de 40 años de trayectoria, 30 años de trayectoria del hardcore. Y es como, bueno, estamos como que distintos escenarios, distintas trayectorias, distintas carreras, distintas experiencias de vida, compartiendo un escenario en un día muy específico, ¿no? Entonces fue loco y fue lindo también, ¿no? No, porque aparte también habla de la influencia que tenía un chabón como el indio, que siempre, cada vez que le preguntaban, le decía que no era bueno que los chicos sean conservadores, que había que romper las paredes del género, que había que jugar con distintas cosas, porque fue lo que siempre hizo. Si él nunca hizo nada relacionado con metal, agarró el funk, el pop, hasta el techno y lo combinó con rock. O sea, si algo era que bancaba el tipo era hacer cosas, podemos decir, fuera de lo convencional. Así que evidentemente merecía ese reconocimiento y está bueno. Y aparte también habla de lo que es la cultura del rock en Argentina, ¿no? De que vos vas, por ejemplo, a un recital de un metal y por ahí te cruzás a un Stone que va a verlo. Sí, porque siempre. hay como un mestizaje de subculturas ahora. Yo sé que antes eso no existía, que antes era como... Bueno, antes estaba muy vandalizado eso, Sí. no solo, imagínate, entre géneros, entre rock y metal, incluso también entre varias bandas. Si eras muy, muy seguidor de Almafuerte, no podías ir a ver a Malón. Sí. Y si ibas a ver a Malón y te veían en un recital de Almafuerte, te llovían de todos lados. O sea, Sí. hoy por suerte se puede empezar a mezclar y empieza a estar bien visto el hecho de experimentar con distintas cosas, porque al final lo que todos queremos es hacer esa comunidad, lo que todos queremos es seguir potenciando los proyectos y las ganas que tenemos de expresarnos. Así que me viene espectacular que me tiraste el pie para hacer esa, porque es justamente lo que estamos buscando. No, Es y creo que es lo que también está funcionando hoy, que ya no da hacer esas divisiones, en el sentido de que vas a ver ni siquiera una banda, vas a ver directamente un evento, y hoy sucede que te puedes encontrar cosas totalmente polivalentes. Puede abrir una banda indie, después vas a escuchar bandas rock y terminás escuchando bandas death metal, y después arrancan las bandas rock de vuelta. Y eso también es hermoso, algo que está sucediendo ahora que capaz antes no pasaba tanto. No, olvídate, incluso hasta con los artistas grandes. Yo lo veo al Tano que comparte con bandas de rock and roll, de estilo más indie, que comparte fechas igualmente y se invita, suelen a tocar. De hecho, acá cuando vino, tocó tango, tocó folclore, tocó todo el chabón, y decís, bueno, es esto realmente lo que marca que ya no hay esas divisiones, que al fin y al cabo creo que si algo aprendimos, y que si bien la cultura del rock de los 90 también en Argentina estuvo muy copada, lo bueno, la diferencia positiva que tenemos hoy es que cualquiera puede ir a ver la banda que quiera y que no hay problema con eso, por sobre todas las cosas, y que se pueden organizar festivales. Sí, que donde mismo también comparemos todos. el consumo, ya no, o sea, siempre hay gente para todo, ¿no? Pero
hoy la gente promedio escucha un poco de todo, ¿no? Se Sí. siente más identificado con un género en particular, que es el que sigue a todos lados, pero también ya no te encontrás tanta terminada, por así decirlo. Sí, no está el ¿no? estereotipo, ¿no? Claro, no. claro. Hay, obvio, pero no obvio, tanto. hay siempre, ¿no? Pero digo, vos vas al recital, qué sé yo, de el último que fui grande, no sé, de Limp Bizkit, que fui, y ves remeras de todo. Sí. Vi remeras del Indio, vi remeras de Intoxicados, vi remeras de Almafuerte, vi remeras de reggae, de Bob Marley, y es como... ya es todo mucho más amplio. Y No, olvídate. Vos a mí me cruzás por la esquina y me decís, ¿qué más así? Te escucha metal ni a palo. No creo ni a palo y tengo a Ricardo tatuado en el brazo. O sea, es como que ya se diversificó todo y está perfecto que así sea. Y bueno, vos nombraste un montón de bandas que tienen mucha aceptación acá en Argentina. Bueno, Limp Bizkit es una. De hecho, él varias veces ha dicho que le encanta ir a Argentina, que el público argentino es una locura, que creo que es el que más flores nos ha tirado de todos los artistas internacionales que han venido. Y bueno, hace poquito también vino Con, o sea, hay una aceptación fuerte del público argentino en las bandas internacionales de metal, que al fin y al cabo son las más resonantes. Acá en Argentina hay, y hay bastante conocidas, pero digamos que lo que más resuena cuando vienen son las bandas internacionales. Y que también es un poco loco, ¿no? Decir, hay bandas de otros subgéneros del metal que quizás vienen y los shows están medio flojos de gente, de asistencia, pero particularmente el new metal están colmados siempre. Tanto Korn, tanto System, tanto Limp Bizkit, tanto Deftones, que son los que más suelen venir. Y también es eso también que se avivó un poco esas ganas de volver. Digo, acá el gran exponente de Argentina siempre fue Animal, con Andrés Jiménez y Corbata, después con sus otros proyectos, después Carajo, Arde la Sangre Ahora, Buen Demente, De la Tierra con Andrés Jiménez. Y ahora también está saliendo una nueva camada, ¿no? Bueno, hablamos de Limp Bizkit y mencionaron a pasar que también una de esas fechas que salió de un día para el otro, tuvimos la suerte de tocar con Boiler hace un par de viernes. No sé si ubicas Boiler, es una banda también que está surgiendo, que hoy es uno de los principales referentes de esta nueva camada, de nueva ola de new metal argentino. Y se va viendo ahí de a poquito que van surgiendo. Tenés a la gente de Kia en Rosario, tenés más por el oeste, tenés a la gente de Diana, tenés también en el más metal, new metal más producido, tenés toda la corriente de Darlo Todo. Y está bueno, la verdad que está bueno tocar música en esta época. Sí. Y que los lugares le empiecen también a perder ese prejuicio al metal, que también los lugares se están abriendo mucho más para tocar, para llevar géneros que antes era muy raro que fueras a ver un festival de metal en Emergente. Antes era muy raro entrar a un centro cultural y que estén tocando death metal, y hoy es algo que puede suceder cualquier día de la semana. Así que también es muy lindo ver que los lugares le están como perdiendo, no sé si ese miedo, pero sí ese prejuicio a hacer un festival de metal, y nada, que entiendan que es algo necesario, es algo inherente de la gente, que es lo que está buscando ahora. Sí, de hecho, lo noto incluso en las redes de Noti, que cuando hablamos de temas relacionados con el metal tiene mucha aceptación. Yo siento que un poco tuvo que ver la partida de Ricardo, afectó mucho en el sentido de que no sé si hizo que más gente se acercara o lo conociera o perdiera ese prejuicio, o que destapó la olla de que había muchísimo dando vuelta por acá y no nos conocíamos antes, pero destapó bastante. Y creo que ahí también se perdió un poco ese miedo por lo menos en los lugares, como diciendo, hay gente que le gusta esto, bueno, entonces vamos, por más de que por ahí nos odien, pues yo siento que un poco nos odian los productores, no son boludos. ¿Sí? No son boludos. No, y es verdad que capaz Iorio, siendo una figura que dentro de la enorme trayectoria que tuvo, capaz nunca se le dio el reconocimiento que verdaderamente se merece estando en vida, y hizo también que mucha gente se empiece a interesar de repente en justamente su carrera, lo que hizo, sus letras, y que encuentre después que estoy representado en algo que capaz no es lo que yo escucho normalmente o es algo a lo que nunca le di bola, pero yo creo que es verdad que hizo que mucha gente
se sienta como entendido. Y eso después colectivamente tiene otras reacciones, que es lo que estamos viendo recién ahora. Totalmente, de hecho, ya el mismo Ricardo dijo que cuando hablaba del Pampa Larralde decía que a Larralde lo iban a reconocer mucho más cuando estuviera muerto, lo dijo también el Diego, porque Cartel cada vez canta mejor y porque está muerto. Y esa cosa siempre, lamentablemente, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos acá en Argentina solemos valorar mucho más a los artistas cuando ya no están. Pero volviendo al parámetro de lo propio, me decías, vamos a tener un adelanto ahora en breve, pero están trabajando en el material de estudio. ¿Cómo viene el laburo y cómo fue también ese encuentro con la sala de grabación? Que ahí es donde vos decís, estamos yendo en serio. Sí. Un poco también es condensar, porque también uno viene de experiencias anteriores, ¿no? De meterse a grabar, y eso terminó siendo el sepulcro de la banda, porque son a veces procesos me ha tocado de grabar un material con una banda y estar 4 años hasta que ver si sale, y ya cuando sale no tiene sentido, es como y así, y fue un poco eso, ¿no? Bueno, todos los temas que teníamos ya fijos, armados, maqueteados, o decir, bueno, vamos a empezar a grabar esto, ¿no? Y también adaptarse un poco a la lógica del mercado, por así decirlo, ¿no? De cómo se consume la música ahora, ¿no? Tenemos consumos efímeros, que eso está pasando, ¿no? Algo sale, se quema y pasamos a otra cosa, ¿no? Entonces digo, bueno, también esta estrategia, ¿no? De decir, bueno, vamos de a uno, vamos laburando de a uno, ¿no? Obviamente igual todos los temas que tuvimos, grabamos las bases de todos, que igual ahí hicimos un Frankenstein. Lo que son baterías y bajos lo grabamos en una sala amiga le mando un saludo a Nahuel César y de Todos los Cielos, gran banda por cierto, que ahí grabamos las baterías y los bajos. Las guitarras las grabamos en Bass Home Studios con Fede Rossi de Beliven, y después lo que es voces las grabamos con Pablo Pasano y Lucho Taranto en Serpiente Marina Estudios. Así que fueron bastantes cosas. Es un mashup de distintos lugares, y lo que estuvo lindo es que dentro de lo que ya tenemos establecido, bueno, la maqueta es esta, la canción es esta, el estilo, el rumbo, etcétera. Lo que fue espectacular fue que cada uno individualmente tuviera la libertad de, bueno, vas a grabar, hace lo que vos crees necesario. Mismo caso con los bajos, con las voces, cuando grabamos las guitarras. Siempre también está esa cosa de la grabación o la constatación de lo que vos tenés como banda no tiene que ser algo limitante, sino que igual se tiene que seguir permitiendo esa libertad que suele haber en los ensayos. Y eso es genial cuando uno puede compartir con músicos con los que tenés la confianza de hacer lo que crea que tenés que hacer y yo sé que va a estar bien, o sea, y dale. Y eso también funciona mucho cuando tenés que hacer los Frankenstein como los que estamos haciendo. Aparte hay algo hermoso del estudio que es una persona especial grabando las violas y las voces, de decir, che, estamos ahí y vas tocando esto y decís, che, pará, hacer vuelta, pero pon esto, no, pará, no, y agregale esto, che, y cómo hacemos así, y esa última vuelta de tuerca que le termina dando la producción al tema, le vienen las voces, es decir, pobre Lucas, lo exprimimos cuando la voces. No, pará, volvé para atrás y gritás así, che, y si gritas 18 segundos seguidos hasta donde te dé la voz, bueno, y de vuelta y así. Después te pagamos el tecito. Claro. El placer de pera, ¿no? Como siempre. ¡Oh, qué bien! Es el néctar, la clave. Que no, el otro día me tomé una placera a la mañana, ¿sabes? Sería lo más delicioso que tomé en mi vida. Curaplu le echan, no sé, ¿viste? Te tomás y salís. Salí novedoso, no sé qué hace Manaos, pero la verdad que la rompe toda. Espectacular. ¿Cómo me dijiste? Vos me llamaste, cuando estábamos acá, llegamos, me dijiste fecha de cuándo sale todo. Sí, bueno, no podemos decir exactamente fecha exacta, bueno, pero sí un horizonte temporal. El horizonte temporal probablemente sea entre finales de agosto y principios de septiembre. Vamos a estrenar, que también va a tener videoclip, que bien. Eso ya lo filmamos todo. Nuestro primer tema se llama El Error, así que muy pronto va a salir. Tenemos un adelanto exclusivo solamente para Noticias de Ayer. Espectacular.
de un poco de cómo, una pequeña preview, una pequeña mezcla de lo que van a escuchar más adelante, ya que después de eso todavía falta una pegada de última producción, última mezcla y masterización, y eso ya después saldrá a la calle. ¿Qué los empujó a tomar la decisión de, además de grabarlo en estudio y sacar el tema, también meterle un videoclip? ¿Y por qué razón eligieron que esta era la canción que tenía que tener un videoclip? A mí particularmente me gusta, siento que también es por cómo consumo música yo en particular, o bastante en general. Siento que el videoclip es un apoyo visual siempre muy importante. Uno está en el trabajo y escucha música en YouTube y te prendes la tele para escuchar música mientras haces una cosa y pones los videoclips. Sí. Y así siento que es un apoyo visual importante y aparte siento que es una buena carta de presentación. El tema en particular, que aparte fue uno de los primeros, si no me acuerdo, el primero que consolidamos, sí, entero, y siento que condensa bien todo, ¿no? La esencia de la banda. Es este tema el que te conté que es el que preparó el cantante cuando vino. Es esta misma canción. Cada tema que tenemos tiene algo particular, algo que nos llama la atención, algo que le gusta y algo que lo hace especial. Y es por eso que existe. Pero es el primogénito. Uno es así, el primero. Y esta fue la primera canción que tuvo una estructura formal. Y dentro de esa forma no limitante en la que querés hacer el ensayo, en la que todos tienen un montón de ideas que quieren plasmar todas juntas, bueno, es una canción que empezó siendo medio experimental y justamente reúne un montón de elementos de cosas que queremos transmitir, tanto en las letras como en la propia ejecución de lo que se está tocando. Y bueno, era el indicado, o sea, si había una que tenía que salir con videoclip era esa. ¿Cómo vivieron la experiencia de tener que grabar, de jugar a ser actores por un ratito? No, bueno, un poco la vivimos toda. Fue este fin de semana, fue el sábado que hicimos toda la filmación. Va a venir con un pequeño guión también con una intro, un poco haciendo guiños de lo que pronto ya verán. Pero bueno, también un poco la esencia de mostrar cómo tocamos, qué es lo que transmitir, qué es lo que nos transmite el tema, un poco también eso, ¿no? Siempre está bien ponerle cara a lo que uno hace. Vos antes hablabas de que, bueno, quieren sacarte un tema por vez, por el tema de, bueno, hoy como está maniobrado el mundo. ¿Cuál es la idea que tienen con estas canciones? ¿EP, disco? ¿Qué tienen pensado hacer una vez que ya estén publicadas esas canciones individualmente? Vamos un poco sintiéndola, pero en una primera instancia te diría que probablemente vaya saliendo de a uno hasta que los últimos tres ponele, ya completen el EP y ya salga todo junto compilado, ¿no? Como un primer EP, carta de presentación, digamos. Pero también depende mucho de en ese momento lo que estemos atravesando nosotros, la situación que está atravesando la banda, las oportunidades que estén en ese momento. Tiene que ver también si justo enganchamos una época en la que estamos saliendo muchísimo a tocar o una época en la que tenemos tiempo para concentrarnos y hacer toda la mercadotecnia, que es un trabajo aparte. O sea, una vez quiere tocar y ahora me vendieron un segundo trabajo que es aparte y lo tengo que vender. Como todo. Así que es eso, es ver el momento, ver las oportunidades, si van a salir de a uno, se compilará el EP, en un momento se barajó la idea de hacer un doble EP, pero depende del momento. Yo hablando de vender, yo necesito una remera con este logo. Pronto. Lo necesito como urgente. Están en proceso, se habló de todo, se habló remeras, piluso, delantales de cocina, todo. Sí, yo no sé, pero cuando tenés la remera, mandó un mensaje, Tommy, están. Obvio. Ese es el mensaje, Tommy, están nada Va más. a llegar Sí, cuando esté, va a totalmente. llegar. Yo estoy enamorado de este logo. Le contaba recién a los chicos fuera de aire, estaba boludeando en Instagram como suelo hacer cuando está por terminar el mes, pues yo armo toda la grilla un mes antes, empiezo a mirar así y me encuentro con el video y veo el nombre y digo, nah, yo tengo que hablar con estos pibes, los tengo que tener en el programa. Y ahí fue cuando empezamos a charlar y bueno, acá estamos charlando. Dicho y hecho. ¿Qué se viene por delante? Ahora lo que nos quedan ya 4 meses, ¿no? de año. ¿Qué se queda? Bueno, probablemente lo más próximo, como decimos, no sale el error,
en este horizonte temporal que tenemos hasta septiembre. Tenemos una fecha importante que todavía falta anunciarla oficialmente, pero podemos adelantar, es el 5 de septiembre en Six Bar, en San Miguel, con Turcos. Y después, ahí la idea probablemente vaya que quizás de acá a fin de año puedan salir al menos uno más, pueden ser dos. Vamos viendo también como que es lo bueno también de tenerlo más o menos todo grabado. Algunos falta unas sesiones más de guitarras y bajos en el resto de temas, pero está ahí para armar. Pero vamos viendo cómo responde cuando sacamos este tema, cómo se responde, cómo se recibe, cómo se mueve, y en base a eso quizás o apuremos o retrasemos un poco las cosas, pero la idea es que de acá a fin de año al menos uno más salga. Y cómo reacciona la creatividad del grupo, porque también nos pasa consistentemente que cada vez que tenemos una fecha, cada vez que estamos a tiempo contra reloj, el día que nos juntamos a ensayar sale un tema nuevo. Siempre sale una idea que termina siendo después uno de los temas que hacemos. O sea, también es un poco cómo reacciona la banda al acumular esa presión, ese tiempo, que después uno lo descarga cuando está ejecutando, ensayando con semejante libertad. Y resulta después que, bueno, ahora tenemos un tema nuevo y tocamos mañana, ¿qué hacemos? ¿Lo terminamos, no lo terminamos, lo dejamos? Y capaz en una de esas, bueno, ¿sabes qué? Sí, lo terminamos y lo estrenamos mañana, en vivo. Y es así, depende. Pero lo más lindo es que tenemos la libertad de tener una banda que no está tan estructurada por el tiempo, sino que nos permitimos ver orgánicamente qué es lo que necesitamos nosotros en ese momento. Y también eso es lo más lindo del grupo. Sí. Más allá de la mercadotecnia, todo... no hay que perder esas libertades y esa manera de jugar y de hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Ese es el balance exacto, ¿no? Sí. De decir, tenemos un plan y lo intentamos seguir, pero también es la respuesta al cambio y la adaptación. De decir, en el medio surge esta oportunidad y vamos para adelante. Sí, olvídate, lo espontáneo vale más a veces que lo preparado. Sí. Bueno, cuando nos llamaron de la productora para tocar con Boiler fue un martes y tocamos el viernes. y pues sí, intenté llamarlo hoy que no me contestaban por todos lados. Dale, ya, no hay explicaciones, tocamos el viernes. No hay más vuelta que darle. Lo más raro del mundo. Pero sí, son cosas que salen. Por suerte siempre estamos todos en la misma. Estamos todos subidos al mismo barco, que es lo más importante. Yo me considero un representante de la zona sur en cuanto a recomendaciones de bandas. Ustedes son fieles laderos del zona oeste. ¿Tienen pensado venir para zona sur en algún momento? Sí. Pensamos recorrer todo lo que se pueda. Todo. Quizá cuando también, bueno, hablando de eso, ¿no? También nos sirve, ¿no? Nuestra idea también es un poco, ¿no? Con esto de que ya no da esto del beef entre bandas innecesarias, de que no, yo esto, yo lo otro, y cuando hablamos con los chicos de Boiler de que salía el chiste, ¿no? De tenemos que revivir el new metal, y decía, sí, esto se hace en conjunto, y es eso, ¿no? Y bueno, estamos buscando referentes de zona sur del género para que así, ¿no? Decir, bueno, y empezar a hacer eso, ¿no? Tener un referente de zona norte, uno de zona sur, de zona oeste hay bastante, por suerte, porque bueno, en medio de la cuna de todo esto, y decir, vayamos todo para zona sur con vos que sos local, después veniste para zona oeste y después vayamos para zona norte donde está el otro, ¿no? Y empezar a hacer esas movidas de comunidad. Es que es la única forma. Nadie se va a salvar solo. No, olvidate, menos ahora, no tienen un puto centro. Si no nos bancamos de nosotros es relativamente imposible. Bueno, chicos, yo por mi parte quiero agradecerle porque se hayan tomado el tiempo de venir acá a charlar un rato con nosotros acá en el programa. Para mí ha sido un verdadero placer. Sé que no tengo el horario más ameno para el trabajador, pero eso siempre valoro cuando se toman el tiempo de venirse hasta acá, hasta Escalada. Bueno, cuando quieran, siempre las puertas, los micrófonos, noticias ayer están recontraabiertos. Estoy seguro que no va a ser la última vez que nos vamos a cruzar. Cuando esté publicado, no sé, EP, disco, lo que sea, están invitados nuevamente aquí. Y ojalá pronto tenerlo acá por Zona Sur. Ya sea con fecha propia, por invitación de alguien, por como sea, pero estaría muy copado. Acá en Zona Sur hay mucha movida. Si bien Noti es nacional de todo el país, siempre, yo vivo acá. Entonces yo milito el conurbano y acá Finisterre, Cultura del Sur, Auditorio Sur, El Padilla, por nombrar algunos, si me vas a Bursaco, Tío Bizarro. Está lleno de bares, de lugares que siempre tienen las puertas abiertas, así que ojalá pronto tenerlo por alguno de estos lares.
Sí, sí. Increíble. Estaremos por acá seguramente pronto. Sí. Y Y nada, por sí. supuesto, gracias a vos por invitarnos y darnos el espacio que, imagínate, como banda que está surgiendo, que solo tenemos 6 fechas, queremos, viste, agarrar, o sea, jugar a la mancha con los aviones, agarrar, viste, todas las fechas que podemos, todo, y no siempre tenemos los espacios para hacer las difusiones que creemos que necesitamos, porque al final no es solo eso, no es solo mostrarse uno, sino laburar en conjunto con los demás y hacer comunidad, y es así como después se terminan abriendo todas las puertas, es así como se terminan dando las oportunidades y al final como se terminan conociendo los mejores grupos. No, olvídate. Así como le dije él, este es el estreno y ojalá que sea la primera de muchas en todos los medios, y acá en Noticias siempre la puerta, los micrófonos abiertos a lo que necesiten. Igualmente, el 5 de septiembre tienen fecha en Zona Norte, pero... ¿Qué es San Miguel? San Miguel es Zona Norte. Super oeste. ¿Eso No, oeste? Pero es Está vino. Está desviado. Sí, son yo de esos fui a lugares, esos sí, sí. lugares. Pero igualmente, para enterarse todo más de profundidad, lo pueden ir a seguir en Instagram a Pampersi, que ahí directamente lo buscan, lo siguen y se enteran todas las novedades, y también cuando en un tiempo corto tenemos llegado el material nuevo de estudio. Pero quédense porque lo vamos a escuchar acá en vivo directamente, un pequeño adelanto de lo que van a escuchar dentro de muy poco tiempo. Chicos, gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Gracias a vos. Cuando Ya, quieran, siempre chicos. las puertas están recontra abiertas y para lo que necesiten. Y espero prontamente volver a encontrarnos, sea acá, sea en una fecha, sea donde sea, pero encontrarnos. Pronto nos nuevamente. encontraremos. Sí, Impecable. yo te digo, cuando te dan las remeras, yo las quiero. Sí, sí, van a llegar. La primera tirada, la primera llega acá. Les hago la última pregunta para despedirnos. Para la gente que está del otro lado, que por ahí no son muy bichos también del nu metal, están conociendo todo este submundo ahora, que le den una razón por las cuales deberían darle una oportunidad. Y ahora termina el programa y directamente, pum, poner en YouTube y escuchar lo que tiene en su vida. Bueno, New Metal en general fue un género muy bastardeado desde un principio. En especial, que es lo más doloroso, siempre vino de colegas metaleros, ¿no? Hay incluso entrevistas de Dave Mustaine diciendo, menos mal que ese género desapareció, ¿no? Y realmente el New Metal es para todos. Que realmente eso es lo que condice. Une en tiempos de tantas divisiones, a esto que te digo, ¿no? Siempre vas a escuchar a cualquier persona un tema de New Metal le gusta. Aunque sea de cualquiera, de cualquier género hay uno que le gusta. Y es momento para que eso amplio que une empiece a estar en Argentina, y ya lo está haciendo. Así que denle una oportunidad, y en especial denle una oportunidad al producto argentino. Por supuesto. Vayan ahora cuando termine este programa, ponen Pampersi en YouTube, tienen algunos videos en vivo subidos, así que pueden ahí escuchar. Y si no, quédense que ahora vamos a escuchar música en vivo, El Error, de lo próximo que van a presentar los chicos. Así que escuchamos El Error acá en Noticias ayer y después seguimos con más acá en el aire de Moyo Radio. Comprender
Esto no tiene razón de ser. Sigo buscando cómo dejar de caer. Esto no tiene razón de ser. Sigo buscando cómo dejar de caer. Seguimos en el aire de noticias de ayer. 10 minutos pasaron de las 5 de la tarde y ahora nos metemos de lleno en el bloque ricotero. Nos vamos de lleno, nos vamos a tomar un pasaje a los años 2000, hace 25 años.
Un 4 de agosto donde ahí entendimos y para siempre nos quedó totalmente claro que ciertos fuegos no se encienden frotando a dos palitos. 4 de agosto, pero del año 2001, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaban el último recital de sus carreras. La provincia de Córdoba, más precisamente el estado Chateu Carreras, hoy conocido como Estadio Mario Alberto Kempes. Hace 25 años fue el sitio testigo de la última noche de Patricio Rey. Una jornada que se convirtió en parte fundamental de la historia de nuestro país. No por la excelencia propia de la presentación, sino porque significó el cierre de uno de los capítulos más gloriosos e históricos de la historia de la cultura nacional. La banda que cogió en su seno a una generación golpeada por la violencia, el destrato y la marginación daba cierre a su trayectoria, dejando huérfana a una sociedad que quizás allí vio como el último freno que se quitaba del camino para desencadenar en los hechos que tendrían cita en el país un par de meses después. Es evidente que en este año esta fecha nos duele aún más, porque antes la recordación de este día se presentaba como una esperanza, porque podía llegar a existir otro capítulo. Pero ahora sabemos que ahí en Córdoba se escribió la última página de Patricio Rey. Y está bien que así sea. Sí. Patricio nunca acompañó a la corriente, siempre se salió del sistema, prefería extinguirse antes que traicionarse a sí mismo. Esa autenticidad los acompañó e hizo que al cerrarse el ciclo de vida naciera esto que hoy transitamos y que existiera hasta el final de los tiempos. Hace 25 años, en la provincia de Córdoba, un 4 de agosto del año 2001, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentaban por última vez en un escenario. Todos juntos. Carlos, Sky, Semilla, Sergio, Walter, todos juntos. Arriba, por última vez, en un escenario. 25 años del último recital de Los Redondos. Y esa noche, en la gira de presentación de Momo Sampler, empezaba con este tema. Bueno, 25 años de la última noche de Patricio Rey, algo que lógicamente hoy nos duele muchísimo más en este 2026 donde ya conocemos
que es imposible que vuelva a suceder una vuelta de Los Redondos. Durante más de 20 años convivimos con la sensación o la esperanza de que alguna vez esta banda vuelva a juntarse, vuelva a reunirse. Durante mucho tiempo estuvimos ahí atentos, esperando a ver si se podía llegar a dar el reencuentro. Cada vez que Sky, cada vez que el Indio decían algo al respecto, siempre decíamos, bueno, quizás se nos da un capítulo más, quizás tendremos alguna otra oportunidad de volver a verlos en vivo todos juntos. Y hoy sabemos que es imposible, porque lamentablemente Carlos Alberto Solari ha decidido dar un paso de la inmortalidad en este 2026. Entonces, esa sensación de que de que podía llegar a existir la posibilidad de ver a Los Redondos juntos, ya evidentemente se nos apagó. 25 años y, como decimos, la provincia de Córdoba fue el testigo, fue el eje de lo que fue la última noche de Patricio Rey, que se volvió historia pura de la Argentina, no por la excelencia propia de lo que fue aquella noche, porque es un recital que, si bien evidentemente es excelente porque era Patricio Rey quien lo estaba interpretando, no tiene algo para destacar en cuanto a la presentación o la lista de temas. Todo esto sucedió en la gira de Momo Sampler. Un par de semanas antes, un par de meses antes, habían tocado también en Uruguay, en lo que fue también la última presentación de la banda en territorio extranjero, en este caso en la República Oriental del Uruguay. Ya sabíamos que un poco las cosas en Argentina a nivel personal, por lo menos a nivel país, no estaban bien. De hecho, mucha gente teorizó durante muchos años que una de las razones por las cuales Los Redondos se separaron en aquel 2001 tenía que ver con la cuestión política, entendiendo que la política había perseguido durante muchísimos años a Patricio Rey, que siempre lo había tenido en el ojo de la tormenta. Es más, yo lo digo en el principio y la presentación de este programa, quizás incluso hasta la despedida de Los Redondos de los escenarios fue quizás ese último bastión para decir, bueno, ahora sí, se viene la avanzada popular para tratar de tumbar un poco las exigencias de aquella época. Quizás la salida de Los Redondos del escenario fue lo que hizo que la gente terminara por hartarse, porque tan solo un par de meses después todo terminaría torciéndose, como ya bien lo conocemos. En este programa, donde vamos a dedicar toda esta hora a recordar estos 25 años de lo que fue obviamente la última apreciación de Los Redondos en vivo, vamos a recordar también un poco lo que se decía en aquella época. Y como tengo ahora esta revista que ya le he mostrado varias veces, de la Rolling Stone, donde hay varias entrevistas que se le hacen a Carlos, donde hay varias entrevistas donde se le hacen al Indio y se le preguntan sobre este tema, sobre la separación de Los Redondos y sus discos particulares. Me voy a centrar principalmente en la entrevista que le hace la Rolling Stone en el año 2004, donde además de hablar de lo que fue el disco El Tesoro de los Inocentes, también le preguntan mucho sobre la separación de Los Redondos. Si bien habían pasado 3 años desde la separación del 2001 y lo que fue la salida, primer disco del Indio solista, igualmente como que todo todavía estaba fresco y que todavía estaba esa incertidumbre de saber si Los Redondos iban a volver, si no iban a volver, si habría la oportunidad de que algo pueda suceder. Finalmente hoy somos conscientes de que eso es totalmente imposible. Lo decía en la presentación, durante más de 2 décadas convivimos con la apreciación o el sentimiento de creer que en algún momento podía llegar a darse nuevamente ese hermanamiento y volver a verlos juntos arriba de las tablas. Lamentablemente hoy 2026 somos conscientes de que eso jamás va a volver a pasar, porque la figura trascendental de esa unión Benningson-Solari ya no existe. Entonces, hoy nos duele más esta recordación, hoy nos duele mucho más, evidente. Pero voy a pasar a meterme de lleno con la entrevista de Carlos, que es bastante interesante. De hecho, yo conté que vamos a hablar de estas entrevistas en varios círculos del programa y que lo haremos también a través de las redes sociales. Pero me parece interesante leer lo que decía Carlos en aquel momento sobre la separación de Los Redondos. Esto es un pequeño extracto. La entrevista lleva por nombre El precio de la libertad es la soledad, o por lo menos es lo que Carlos referencia en esta entrevista del año 2004, en la previa de la salida del primer disco de estudio de los fundamentalistas de aire acondicionado, El Tesoro de los Inocentes. Le preguntan a Carlos sobre en qué sentido piensa que se liberó al hacer un disco solista. Y él contesta, no, eso de la liberación, yo estuve leyendo en unos reportajes que le hicieron a Sky y veo que él se siente liberado. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía con Los Redondos, no me liberé de nada. Siempre escribí y hablé desde un punto de vista personal. Cuando uno dice jugador dominante, lo dice por muchas razones. Yo salí en todas las tapas, hice todos los discursos, fui todas las remeras. Si uno mira para atrás, el personaje que estaba metido en todos los rubros de Los Redondos era yo. Así que no estoy haciendo algo que no hiciera antes, porque tampoco estoy tocando solos de guitarras. ¿Pero con Sky compartían?, le preguntó el periodista. Yo compartí mucho con Sky. Compartimos porque me parece un tipo muy inteligente y un muy buen violero.
Y podríamos haber hecho cosas solos, pero durante mucho tiempo nos pareció que estaba bueno el punto de vista del otro. Y nada más. Nunca consulté con nadie el discurso público de la banda. Supongo que, más de una vez, les habrá roto las pelotas porque no estaban de acuerdo con lo que yo decía. Sky habló de una sintonía artística y un entusiasmo que estaban extinguiéndose en la consulta que le realicen a Carlos. Eso lo siente Sky. No voy a abundar en detalles al respecto. Yo he leído un par de reportajes de Sky y uno de Semilla. Supongo que todos tenemos miradas diferentes de lo que pasó. Y yo respeto lo que cada uno cree que pasó. Para mí, pasó algo determinante. Una decisión. Vamos a poner un eufemismo. Yo creo que había un contrato íntimo con Sky y con Poli. Y que de pronto afloró una falla. Con respecto al resto de los chicos, no. No tienen derecho a sentir lo que sienten. Sergio tiene un álbum listo, muy bueno, me parece. Y la semana que viene va a venir para que lo escuchemos. En el reportaje Semilla, creo, habla un poco del resentimiento. Tiene todo el derecho de hacerlo. Creo que es lógico. Pero no estoy de acuerdo cuando dice que había una cosa de egos. ¿Por qué?, le preguntan. Yo era la estampita de la banda y realmente no sentía envidia por el rol de nadie. Primero porque el asunto del ego es algo que yo aprendí a combatir. Soy un tipo que ha tenido un ego muy fuerte y sé lo que es constante ambición de mantener el nivel de algo. Es muy peligroso. Y ni hablar de cuando la vanidad acepta las adulaciones. Terminás satisfecho con vos mismo y eso es decretar tu muerte, la muerte creativa. O sea que hubo un hecho puntual que determinó la separación, no un desgaste, es la consulta del periodista. Está bien, quizás yo soy un poco tirano. Sky tiene derecho a sentirse liberado de una relación por la que trabajó mucho tiempo. El jugador dominante es alguien del que te querés liberar. Siempre es el que te rompe los huevos y es el que a siempre le vas a reclamar las cosas en un momento determinado. Es el culpable de que vos no tengas un rol más significativo en el proyecto. Yo acepto esa parte, porque también es verdad. En los últimos álbumes los músicos prácticamente se enteraban cómo venía la mano cuando ya estaban terminados. Pero para mí hubo un hecho determinante que hizo que todo explotara. Es una frontera que prefiero no rozar. Me gusta ubicarme como la madre del juicio salomónico. Prefiero que el bebé se lo quede otro antes que repartirlo en dos. ¿Hay alguna letra del disco que aluda a la separación de Los Redondos? Referenciándose, obviamente, al disco del Tesoro de los Inocentes del año 2004. No, en ese sentido yo no soy dramático. La sensación de pesadumbre o de dolor te provoca algún tipo de filtro emotivo, algo que en parte disemina la creatividad de este álbum. Pero, sinceramente, creo que bastante tiempo duró la joda. No nos podemos quejar. Y después, todo depende de cosas que ni siquiera yo sé. Tampoco me atrevo a decir que Los Redondos sea un proyecto que no vaya a volver. Lo desgraciado de todo esto es que estamos muy grandes. Alguien nos decía que, si nos separábamos ahora, no íbamos a tener tiempo de reunirnos. Pero ojalá hubiera sido una joda de ese tipo. Todo pasó muy de golpe. En un momento estábamos hablando de cómo íbamos a tocar en Santa Fe y una hora después yo me estaba subiendo a mi coche sabiendo que no pasaba más nada. Es muy loco, ¿no? Esa última palabra. Obviamente hay más, lo vamos a seguir leyendo, pero me quiero detener en esto, ¿no? En la frase contundente que es bastante tiempo duró la joda. No nos podemos quejar, tampoco me atrevo a decir que Los Redondos sea un proyecto que no va a volver. Todo pasó así, sin más. En un momento estábamos hablando de cómo íbamos a tocar en Santa Fe y una hora después yo me estaba subiendo a mi coche sabiendo que no pasaba más nada. Es interesante contarlo desde ese punto de vista porque si somos completamente honestos, cuando sucede el recital del Chateu Carreras el 4 de agosto del 2001, no se hablaba de una separación en ese momento. De hecho, la separación casi que se da por decantación, digamos, porque pasa tanto tiempo sin novedades, sin nada, y empezás a ver que Sky está trabajando en otra cosa, y ahí es como que la gente da por entendido de, che, Los Redondos se terminaron. Pero no hubo un anuncio, no hubo algo como tal, no es como que Carlos, por ejemplo, lo voy a partir o lo voy a diferenciar con lo que pasó con Carlos Alberto Solari solista y los fundamentalistas del aire acondicionado. Cuando Carlos sale a contar ante el público en ese recital diciendo Mr. Parkinson me está pisando los talones, si bien uno no se imaginaba que al próximo recital iba a terminarse todo, pero podía darse la idea de que en cualquier momento se venía el último. Como que después de ese mensaje a micrófono abierto, algo que Carlos no solía hacer, porque si hay algo que Carlos respetaba siempre era el escenario, y él no quería, no le gustaba salirse del rol de músico arriba del escenario. Él se dedicaba a cantar, se dedicaba a hacer el show y se dedicaba a ser el mister arriba de las tablas. No se salía de ese personaje, como él mismo lo definió en alguna vez. Por esa misma razón, cuando la gente lo vio salir antes de la banda, ni siquiera sabía la banda lo que iba a hacer, se salió sin avisarle a nadie y contó lo que contó, por más de que no te haya dicho explícitamente, che, estoy pronto a retirarme, uno más o menos lo entendía. Ahí está la diferencia gradual con lo que pasó el 4 de agosto del 2001.
No hubo un mensaje implícito, no hubo algo extraño fuera de lo común, no hubo algo que te haya hecho sentir de que era la última. De hecho, veía muchos mensajes de gente que me comentaba por privado cuando hicimos el video de la recordación del Chateu y me decía, ojalá hubiese seguido que hubiese sido el último, lo hubiese disfrutado un poco más. Como que la sensación del ricotero promedio en ese recital no era que era la última vez que iba a ver a Los Redondos arriba de un escenario. Era un recital más. Obviamente la connotación se fue construyendo a lo largo del tiempo y con el paso de los días, de la semana, de los meses, y cuando uno fue e iba cayendo en el pensamiento de que, lamentablemente esto no va para más. Cuando hablamos del último recital de Los Redondos, no podemos hablar únicamente del final de una trayectoria de una banda común y corriente. Tenemos que hablar del final de una etapa de la cultura argentina. Y eso es algo que yo más adelante voy a detenerme cuando lo hable más en profundidad. Pero me parece que pasa por ese lado. O sea, cuando Los Redondos terminan de tocar la última canción de ese recital, no solamente se acaba su trayectoria en los escenarios, sino que se acaba una etapa de la cultura argentina. Lo voy a detallar un poco más en breve, pero quiero continuar con la entrevista, no quiero dejarla ahí. En su momento, esto es una pregunta del periodista, claramente, en su momento se dijo que la decisión tenía que ver con la combustión social del país, esto que yo recién les contaba al principio de la apertura de este bloque, diciendo que justo da la casualidad de que Los Redondos deciden no continuar su carrera juntos arriba de los escenarios y un par de meses después estalla todo políticamente y socialmente hablando en la crisis del 2001 con el Corralito y demás que todos mayormente más o bien conocemos. Incluso hasta podemos analizarlo sociológicamente, decir si la renuncia de Los Redondos a los escenarios tuvo que ver con que la gente, listo, ya no tenía ninguna razón más para seguir aguantando el estallido, ¿no? Eso es para hablarlo creo que más largo y tendido y creo que es más trabajo de un sociólogo que de un humilde periodista. Sí, pero yo no hablé con nadie, dice Carlos. Eso fue todo lo que habló Sky. Como sacó álbum nuevo, me imagino que se vio obligado a responder ciertas cosas. Entre otras cosas, mi pausa fue tan larga porque creo que hay algo con lo que debemos tener cierto rescato. Por miserias personales, uno no puede alegremente arruinar un proyecto tan querido y que significa emotivamente tanto para tanta gente. Lo que sí es verdad es que los que nos forjamos en la cultura temprana de los 90 tenemos una conducta como de guerreros y un código que no nos vulnera. Y eso provoca a veces cosas jodidas de asimilar. Pero también hemos sido 3 personas sujetas a mucha presión durante mucho tiempo y no quiero hacer un futurismo, pero creo que las cosas pueden solucionarse. Me puedo quedar con eso. Creo que las cosas pueden solucionarse. Fue el mensaje de Carlos en 2004. Qué triste leerlo, ¿no? Con el tiempo de hoy en día. Lo voy a leer nuevamente por las dudas. Lo que sí es verdad es que lo que nos forjamos en la cultura tempranamente, tenemos una conducta como de guerreros, un código que no se vulnera. Y eso provoca a veces cosas jodidas de asimilar. Pero también hemos sido 3 personas sujetas a mucha presión durante mucho tiempo. Y no quiero ser futurista, pero creo que las cosas pueden solucionarse. Tampoco sé de qué manera, ni cómo, ni cuándo, ni siquiera si realmente es probable. La pregunta que le hacen a Carlos, a consiguiente de esta declaración es, ¿qué cambió al empezar una nueva banda? ¿O qué cambia? Más allá de cierta soledad, mi vida no cambió mucho. Sigo igualmente en mi quehacer artístico. Lo que estaba bueno era poder confrontar con alguien, confirmar con alguien, tener un cumpa con el cual mirarnos y ver si estamos de acuerdo. Eso te confirma algo que a veces en soledad se convierte en incertidumbre, independientemente de que muchas veces el solo de guitarra lo tarareara yo y él lo tocara, porque eso es parte del juego compositivo. Hoy estoy queriendo formar una banda, porque te da una comodidad. Lo que pasa es que una banda, para mí, no son los mejores músicos, sino esa gente con la que podés pasar muchas horas encerrado. Por eso digo que soy un freak que hace música. Porque para mí es más importante la vida. Por más que seas un capo tocando la guitarra, si me rompes los huevos, a las 3 horas te estrangulo. No estoy en edad de tolerar nada. Es algo muy, muy curioso. Y esto me parece súper interesante y es una referencia que también la podemos hilar con lo que fue la conferencia en Olavarría, en esa censura. Dentro de poco creo que se cumple el aniversario, si no me equivoco, creo que fue en septiembre. Le preguntan a Carlos... Hay sospechas de que en sus recitales ciertos sectores del poder mandaban gente para provocar disturbios, algo de lo que hemos hablado en incontables veces acá. Hay cosas que uno no cuenta, pero desde el poder político
Cuando hay un grupo que tiene esta masividad y este atractivo, hay una necesidad estratégica y táctica de sectores del poder que no quieren asimilarlos, que ustedes no estén para ellos. Yo no tenía casa propia cuando me ofrecieron tocar en Mar del Plata para una campaña. Cuando te negás a formar parte de eso, esa gente tiene unas formas más que mafiosas de hacerse ver. Eso ya lo sabemos todos. Uno por formación setentista tiene amigos en todas partes. Gracias a Dios, tengo amigos en el cielo y tengo amigos en el infierno. ¿Y cómo te caen esos acercamientos? Desde adentro, uno ve el proyecto en el que está metido con otra dimensión más de entrecasa. Por eso no te gusta cuando te viene alguien con una magnitud extrapolada y extraña. Ahora me está pasando de nuevo. Hay cada conversa que uno no puede entender. Son mambo de gente que está metida en ese dibujo porque su vida depende de eso. Están hechos para hacer guita. Hay un par de personajes de la política que están metidos hoy en un lugar más que significativo. En esos casos sí prefiero pensar que lo mío solo son canciones, porque me estoy protegiendo. No quiero que mi vida se transforme en esa cosa cortesana. Y hablo de un tipo que corta el Big Bacalao, no de un funcionario menor. Me han hecho planteos de la política del tipo, vos llenás 2 veces River con 70.000 personas y un partido no puede poner 20.000. Sí, lo tuvimos filmado inclusive y sabemos que son reconocidos vigilantes de las comisarías. Ni siquiera eran parapoliciales, pero son cosas que ayudan a conocer el mundo en el que vivimos. Mientras no te pasan, son como paranoias, y yo a veces no las cuento. Si uno denuncia eso en voz alta te da vergüenza, un pudor, y ahí prefiero ser artista. Mencionaste tu formación setentista. ¿Crees que este gobierno intuye que estás ideológicamente cerca? No, al respecto no voy a decir nada. Solo te puedo decir que algunas lágrimas se sirve una copa de vino. Y eso para mí ya significa el perdón. Bueno, Carlos, como digo, en esta entrevista habla mucho de lo que fue la separación de Los Redondos. Hay frases que no sé si ustedes ya las conocían, porque si eres una entrevista que nuevamente vuelve a aflorar por la publicación de este libro. Sí, yo lo considero un libro más que una revista, porque realmente tiene tantas cosas interesantes para contar que es contenido de libro. Pero a lo que voy es que volvieron a aflorar estas declaraciones, no sé si ustedes las conocían, si no, espero que las estén conociendo ahora, donde hay muchas cosas interesantes para sacar. Lo que podemos marcar son varias cosas. Primero que nada, si hoy preguntamos entre nosotros por qué carajo se separaron Los Redondos, que es una pregunta que nos hemos hecho durante varios años y que de cierta manera podemos tener distintas maneras de explicarlas, y si nos preguntamos, ¿realmente el 4 de agosto fue el día que dijeron, che, no tocamos más? Yo creo, y esto obviamente, como no sabemos la historia real, y esperemos nunca saberla, porque al fin y al cabo, si algo que tienen Los Redondos de interesante es no saber qué hay detrás del truco de magia, esto es simplemente una teoría o algo que puede pensar un ricotero más como todos ustedes, es que Los Redondos se han separado por varias cuestiones. Obviamente están las personales, que son las más fuertes, de las que habla Carlos en esta entrevista, donde si bien directamente no es tan contundente con el mensaje como lo fue años posteriores, pero te deja caer que hay algo que pasó que no le gustó. Esa es una de las razones lógicas por las cuales Los Redondos decidieron terminar su carrera en el 2001. Obviamente sería idiota de mi parte decirles que todo lo que estaba pasando a nivel país no afectó también a que tomaran esa decisión, pero no porque la política o porque la economía estaba mal en Argentina y eso a ellos les afectara. No me refiero a eso, sino que me refiero a que durante 40 años, si ponemos el margen de que Los Redondos comienzan a finales de los 80, desde el 77, 76, que cuando, a ver, si vamos a la época de la Flor Solar, que ya no estamos yendo a las catacumbas de cuando recién comenzaban ni siquiera la banda, sino que recién estaban los actores principales de esta historia, Sky, el Mono, Poli y el Indio, que ahí recién se están empezando a conocer, finales de los 70, 76, 77. O sea, desde ese momento hasta el 2001... Los Redondos fueron parte de persecución política, pero desde el momento cero hasta el final. Inteligencia, que no es algo que lo estoy diciendo yo, es algo que está comprobado. Existen esos archivos de más de 40 páginas de investigación de la Policía Federal Argentina hacia Los Redondos que desencadenó en la censura en Olavarría y, evidentemente, en esa conferencia de prensa histórica que vivimos y que recordamos porque fue la única vez que Los Redondos dieron una nota a la prensa directamente. Entonces, cuando vos te persiguen, cuando vos te inventan, cuando vos te buscan, cuando vos incluso se te meten, se te infiltran, esto que dice Carlos, que lo dice sin decirlo, que es lo que siempre ha tenido ese talento de contar las cosas sin contarlas de manera directa,
A Los Redondos le infiltraban gente, a Los Redondos le querían secuestrar a gente cuando estaban en los recitales, a Los Redondos le mataron gente en la puerta de los recitales, a Los Redondos los perseguían, a Los Redondos los querían censurar, a Los Redondos los detestaban, a Los Redondos le ponían todo el organismo de persecución, tanto mediática como política y policial, en la puerta de sus recitales, a donde fuera que vayan y a la gente que los iba a ver. Quieras que no, todo eso te va desgastando. Bancar eso durante 40 años debe haber sido algo muy fuerte. Algo muy potente y algo que lamentablemente, incluso con Los Redondos ya fuera del panorama musical, simplemente elevados a la postura de mito y a la leyenda que han construido dentro de la cultura popular argentina, incluso Carlos en su etapa solista también mismo le había tocado sufrir eso. Y lo siguió sufriendo incluso hasta muerto. Una vez muerto, los medios y la política lo siguieron rompiendo los huevos. Es terrible. Incluso ahora ya no es con Carlos, sino que es con su familia. Ni siquiera en este momento de letargo eterno le van a dejar la tranquilidad de estar en paz. Es terrible, pero es lo que sucede y es el precio a pagar por no comprar con ellos. Porque Los Redondos, si hay algo que hicieron, es no comprar con los medios de comunicación y mucho menos con la política, como Carlos mismo lo dice acá. Obviamente tenían su postura, opinaban y decían las cosas sin decirlas. Y al fin y al cabo creo que eso es lo que más molestaba. Que te dijeran todo lo que pensaban, pero sin decírtelo directamente. No te decían vota a este, no te decían hace esto. Te contaban su realidad. Y por eso mismo es que, ahora lo voy a decir más en detenimiento, pero la cultura se divide en 3 partes. Hay 3 partes de la cultura. Está la etapa antes de Patricio Rey, la etapa Patricio Rey y la etapa que estamos viviendo hoy en día, que es la etapa post-Redondo, la etapa post-Patricio Rey. La cultura argentina, por lo menos la cultura del rock, se divide en esas 3 vertientes. Yo realmente entiendo. Y obviamente jamás le faltaría el respeto porque sé que hay muchas personas que formaron parte de la prehistoria del rock, que fueron participantes y necesarias para que exista el género como tal. Lo hemos hablado aquí, hemos hablado de Vitale, hemos hablado de Nito Nevia, hemos hablado siempre del Mono, hemos hablado de los chicos de Box Day, hablamos de Papo con los Gatos, hablamos de toda esa gente que realmente fue pionera del rock y quisieron que el género exista. Ahora, el género como rock, como disyuntivo, como contrastatario, como realmente lo que es y lo que conocemos como rock nacional, lo empiezan a construir Los Redondos con esta época de los 70 en adelante. Por eso yo marco que hay una diferencia entre la etapa antes de Los Redondos, la etapa redonda y la etapa post-redondo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Incluso hasta comienza una etapa post-Indio Solari. De hecho, yo en un posteo viejo, yo contaba como siento que hoy estamos viviendo el primer año post-indio, ¿no? Así como está el después de Cristo, hoy vivimos el después después del indio, después de C, si querés, después de Carlos. Bueno, esto también pasa en la cultura argentina, porque con el estallido del 2001 a nivel político también hay un estallido monumental dentro del rock propio, porque Los Redondos dejan un cetro vacante que había que ver quién lo iba a tomar. Después sí podemos entender podemos tener opiniones subjetivas de quién toma ese rol protagónico. Pero si vamos a la clara realidad, nadie va a poder replicar lo que Los Redondos hicieron. Y vos dirás, no lo pueden replicar porque no sabemos cómo es la fórmula, así como la gaseosa que creemos que no se puede replicar porque no sabemos cuál es el ingrediente secreto. No. Sabemos cuál es el ingrediente secreto de Los Redondos, sabemos cuál fue la fórmula, qué fue lo que los hizo grosos. El problema es que la fórmula de Los Redondos tiene dentro algo que se llama ser auténtico, ser un tipo que dice las cosas que piensa, ser un tipo contestatario, podemos decirlo, pero por sobre todas las cosas, la autenticidad. El de no mentirse a sí mismo. Ser un tipo elocuente, ser un tipo que cuenta lo que le nace, un tipo que condice con sus pensamientos y que al fin y al cabo tiene esa naturalidad que se puede comparar con sus animales, ese instinto animal. Pero el hecho de ser transparente, de ser elocuente y de ser auténtico, no se puede replicar. Porque si vos quisés replicarlo de la fórmula de Los Redondos, ya no estaría siendo auténtico. Si yo quiero empezar una banda y hacer lo mismo que hicieron Los Redondos, no lo voy a conseguir, porque no estoy siendo auténtico. Estoy queriendo replicar algo que ya sé que sirve. Los Redondos no replicaron a nadie. Los Redondos siguieron su verdad, contaron las cosas y nunca acompañaron al entorno que los movía. O sea, nunca estuvieron siguiendo la línea. O sea, cuando Los Redondos sacaron, por ejemplo, un ejemplo estúpido te pongo. Los Redondos sacan La Mosca y la Sopa, ahí está Mi Perro Dinamita. Un rock and roll simplón, como el mismo Carlos lo definió alguna vez. Y fue quizás el corte del disco más escuchado. ¿Y qué hicieron después? ¿Sacaron rock and roll simplones? No, al contrario, patearon el tablero,
patearon el tablero y hicieron lo que querían y que sentían que tenían que hacer. O sea, en la época que vivimos hoy en día donde todos piensan más en cómo quedar bien o cómo caer parado antes que en qué es lo que realmente quieren, entonces cada vez es más imposible que se repita un fenómeno como tal. Porque Los Redondos no fueron una banda, Los Redondos fueron un fenómeno. Por eso a 25 años todavía seguimos recordando qué fue lo que pasó y los que estuvieron lo tienen como guardado, como si fuera una herida de batalla y más vale que tiene que ser de esa manera. Ficciones, historias, mitos, leyendas, canciones, poemas, tantas cosas que se embalan en base a una banda que no solamente se convirtió en una banda que le dio algo a la gente que no tenía, sino que además se convirtió en esa banda que acogió en el seno a una generación que venía de la violencia del 70, que venía de la marginación de los 80 y que estaba totalmente masacrada, en gran parte porque le faltaba una generación entera y en otra parte porque económicamente el país estaba totalmente partido y porque no tenías algo con lo que sentirte representado. Los Redondos lograron abrazar a todos aquellos marginados de la vida y los hicieron sentirse por un rato los más poderosos del mundo. Entonces se convirtieron en un fenómeno. Era un fenómeno que nunca en ningún momento se adelantó a cualquier paso. Los Redondos arrancan a tocar a finales del 70 y recién sacan el disco a mitad del 80. O sea, estuvieron 7 años dando vueltas con inéditos, con presentaciones, con un montón de cosas. Y vos solamente lo conocías y justo tenías el culo de que ibas a La Plata y te los encontrabas, o si ya lo habías escuchado de algún otro lado. Entonces, toda esa mística que se construye alrededor y todo lo que envuelve al universo Redondo convierten a esta historia, a esta trayectoria en algo impresionante. Por eso quedarse a hablar solamente del 4 de agosto es hasta quedarse corto en el panorama ricotero. Porque el 4 de agosto del 2001 es el final del capítulo. Pero ahí no termina la historia, ni tampoco empieza la historia. Es simplemente un capítulo que se cerró. Y arrancó otra historia nueva, o un capítulo nuevo, o una continuación, o un segundo versículo, pongámosle el nombre que más nos guste. Pero cambia por completo el panorama. Cambia la forma y renace, muere la cultura y renace de otra manera. Por eso yo vuelvo a una tesis, si querés, la etapa pre-redondo, redondo y post-redondo. Allí no solamente se acaba una banda, sino que se cierra un capítulo de historia, de cultura popular se cierra un capítulo. Y es interesante pensarlo de ese modo, por lo menos es la forma en la que yo lo veo. Y mucho más cuando entendemos que Los Redondos eran más conscientes que nadie de lo que vivían, de lo que estaban escuchando, de lo que veían. Momo Sampler es una antesala, ese último disco de estudio, Momo Sampler, es una antesala de lo que íbamos a vivir justamente una vez se separaron Los Redondos en el 2001. Van a Los Redondos en el 2001 y Momo Sampler es como una carta de presentación de lo que iba a ser el estallido social a finales del año. Es literalmente calcado. Pero bueno, es una parte de esta historia. Vamos a seguir recorriendo el 4 de agosto del 2001. Los Redondos hicieron una lista que, insisto, no se salía mucho de la normativa que venían planteando. Insisto, contexto, gira de presentación de Momo Sampler. Habían pasado por Uruguay, ahora el territorio era Córdoba. Presentándose allí, abriendo con una canción de Gulp y continuando. Pero si querés destacar algo extraño por ahí, o por lo menos para decirlo, es que Los Redondos, como habitualmente lo solían hacer siempre, no cerraron con Jijiji, sino que sumaron una canción más. Pero antes sonó Jijiji y el Indio Solari gritando, esta murga se la pica. De esta manera empezaba a cerrarse la noche histórica del 4 de agosto del año 2001. Escúchalo. Esta murga se la pica, Jijiji en vivo, le Chateo Carreras. Bueno, esta murga se las pica. En este film helado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el buen verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace... Esta murga se la pica. Vaya que si lo supieron hacer. Le picó la oreja a los políticos del país, a los varones del orden viril, a los medios de comunicación que no toleraron que no los quisieran cerca,
A las disqueras que siempre creyeron que con guitas podían comprarlo absolutamente todo. Una banda tan inconsolable que han pasado 25 años y aún no encontramos consuelo. Y mucho menos abrigo para la soledad que sentimos en nuestras almas, que históricamente habían estado huérfanas, hasta que rondando el final de los 70, descubrimos que un rey pagano podía acogernos en su seno y por un momento volver a los desamparados del mundo, aunque sea por un rato, en los seres más poderosos del planeta. Tal y como fue inconsolable, también se volvió incomparable. La transformación musical quedó chica al lado de la transformación social que dictó en nuestro país. La gran historia de nuestra cultura se divide en 3 vertientes: el tiempo pre-redondo, el tiempo redondo y el tiempo post-redondo. Decir que el fenómeno es irrepetible cae de maduro como una verdad que todos sabemos, pero que no queremos creer. El fenómeno redondo no puede repetirse, no debido a lo que uno vulgarmente puede creerse de que igual que la reconocida gaseosa, no se conoce su fórmula, sino que es un caso totalmente contrario. La fórmula redonda es bien conocida. Podemos recitarla de memoria, pero en el fondo hay algo más profundo que hace que sea de esa manera. Eso es lo espontáneo, lo genuino. Quien quiere repetirlo ya no sería ni espontáneo ni genuino. Y en un mundo donde todo parece ser realizado con el fin de agradar, cada vez se ve más lejana la posibilidad de que pueda suceder. Patricio nunca se sintió cómodo en el mundo. Siempre fue contra la corriente. Nunca opinó como la gente esperaba. Nunca se adecuó a lo que le pedían. Nunca buscó encajar. Solo se dedicó a perseguir su infortunio con el cual masas enteras se sintieron representadas. Quizás fue eso lo que más les molestó. Que dijera las cosas sin decirlas. Que su silencio fuera más ruidoso que muchos megáfonos. Que caminó como animal siguiendo sus instintos primitivos y no normativas de la sociedad. Por eso es que su culminación se dio bajo esa doctrina, sin esperarse, lejos de su epicentro, contra todas las recomendaciones, pero sin traicionarse. Quizás eso fue lo que más le jodió. Incluso ahí, sin estar, en lugar de desaparecer, solo supo hacerse más grande y que su historia sea elevada a la altura de un mito. El montaje final es muy curioso, es verdaderamente entretenido, pues en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Si tienes suerte, tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Mirá cómo pasa el tiempo, mirá cómo corre ese reloj que no parece detener el freno nunca. Y lamentablemente sabemos que no lo hará. Esta historia comenzó como el final y terminará como en el principio. Es una historia de décadas de años, de trayectoria, de mitos, de palabras que se fueron llevando al viento y que construyeron un relato que a la altura de las películas, pero que fue totalmente real. Yo creo que lo que más jodió a todo el mundo es que Los Redondos, a pesar de que ya hace 20 años que están con un silencio,
Ese silencio es más presente y más ruidoso que sus miles de megáfonos apuntando a nuestras sienes. Los redondos son animales que no entienden de simbologías, que no entienden de contextos, que no entienden de realidades, sino que únicamente continúan con su instinto natural, con su instinto primitivo. Por eso mismo, lejos a lo que la industria podría haber requerido para una despedida, que fuera en su lugar, que fuera en su ciudad, que fuera en un lugar gigantesco. Los redondos sin avisarle a nadie, los redondos lejos de su llano, lejos de su origen, lejos de su ciclo más íntimo, de su círculo más fuerte, de su núcleo duro, decidieron armar las maletas hace 25 años en la provincia de Córdoba. En el mejor momento de sus carreras, quizás, en un momento donde una generación nueva estaba apareciendo, la generación del 2000, que estaba ansiosa por saber qué tenían por ofrecer estos muchachos que ya habían llegado a la cima del mundo, contra cualquier tipo de normativa lógica que la industria podría llegar a imponer, los redondos decidieron colgar la toalla. Y visto con el diario del lunes, es mucho mejor que haya sido así. Porque quizás continuar a desgano, continuar forzando algo que por ahí no daba más, hubiese sido contrario a su ideología y hubiesen terminado traicionándose a sí mismos. Por eso mismo digo que el fenómeno Patricio Rey, por más de que suene amoroso y que en el fondo a veces uno quiere estar equivocado, siente que no va a volver a repetirse. Porque eso genuino es algo de lo que la sociedad ha carecido en estos últimos años. Por eso es que tanto es el amor a Patricio Rey. Porque ese rey pagano nunca traicionó. Ese rey pagano nos abrazó en su seno durante más de 4 décadas y lo sigue haciendo aún desde el letargo sombrío en el que se encuentra. Porque ese rey pagano nos hizo sentirnos por un rato parte de algo. A los excluidos de siempre, a los subestimados, los incluyó. Y ese 4 de agosto no fue el final de una historia, solamente fue el final de un capítulo. Un ángel para tu soledad fue la canción elegida para cerrar esa lista del 4 de agosto del 2001. La última canción que interpretó Patricio Rey y sus Reyes de Ricota fue Un ángel para tu soledad. Quizás una pequeña premisa de lo que sería. Que ellos serían el ángel para la soledad que quedaría en nuestras almas más de 20 años después sin tenerlos arriba de un escenario. No lo sé. Son pensamientos genuinos que me generan ahora, entendiendo que nadie esperaba que Patricio Rey no volviera a subir a una tabla. Es así. La vida lo decidió así, pero al fin y al cabo es la manera redonda. Irse por la puerta grande, pateando todo y generando una revolución aún en su último aliento. Así se despedían los redondos del Chateu Carreras y de esta manera le ponían fin a más de 30 años de trayectoria en los escenarios. Un ángel para tu soledad, por tus penas bailar. Y hace más de 20 años que bailamos. Porque Los Redondos es un fenómeno que no se alaba rezando, es un fenómeno que se festeja bailando.
Chau, nene, gracias. Gracias a vos, Carlitos. Gracias a vos. Uf, qué locura, ¿eh? Qué locura y hasta dónde puede llegar uno filosofando sobre Patricio Rey. Es impresionante. Nos vamos a despedir, le vamos a dejar el micrófono caliente al gran Carlos Testa aquí en este 4 de agosto, recordando los 25 años de la última noche de Patricio Rey. Nosotros que nos vamos y también nos vamos a ir en la antesala de otra recordación hermosa que la hemos mencionado a lo largo del programa, pero que la vamos a volver a mencionar, claro está, porque para mí... A ver, yo sé que cuando vino el Tano acá elegí otro disco, pero para mí este es el mejor. Es mi disco favorito por lo menos y seguramente más de uno nos habremos iniciado en el mundo del metal por este disco. ¿A qué disco estoy haciendo referencia? Estoy haciendo el disco Almafuerte, que no hace falta ser muy vivillo para darse cuenta que estoy hablando de un disco del gran Ricardo Horacio Iorio, que el 5 de agosto del año 1998 publicaba Almafuerte, tercer disco y homónimo de la banda Almafuerte. Durante mucho tiempo fue, o debe seguir siendo, el disco más escuchado de la banda porque trae dentro canciones impresionantes. Una canción que evidentemente habla sobre el escritor que le dio vida al nombre de la banda, como el mismo Ricardo Iorio lo reconoció, allí también oriundo del barrio de la zona oeste, Almafuerte. Habla de él, habla de su figura, de su trascendencia, pero también si escuchamos esa misma canción, lo podemos referenciar con Ricardito. Y la canción que elegí para graficar este disco, porque es mi favorita, se llama Triunfo, que sabemos que es una linda boqueada a sus ex compañeros de Hermética, pero que no deja de ser un verdadero temón. Cuando compartimos esa canción, un par de veces en noticias de ayer, la gente lo definía como la boqueada más hermosa de la historia del rock. Y podemos catalogarlo de esa manera. Almafuerte fue durante mucho tiempo, y para mí es el mejor disco que tiene Almafuerte, porque creo que la elección de canciones, el sonido tan compacto que tiene ese disco, y aparte de los últimos, con Ricardo Iorio todavía tocando el bajo, así que evidentemente tiene más de una cosa positiva para destacarle. Se van a cumplir un 9 aniversario, voy a sacar la cuenta así matemática, voy al aire, 28 años de la publicación del tercer disco de estudio de Almafuerte, y nos vamos a despedir dejándole el micrófono caliente al gran Carlitos Testa aquí en el aire de Mosh Radio. Nosotros que nos vamos, escuchamos Triunfo de Almafuerte, del disco Almafuerte, que mañana va a estar cumpliendo 28 años de su publicación. Cuídense, gente, nos vemos la semana que viene. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.